Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en Efecto Televisión, hoy martes 15 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, en el 125 de Easy, en el 163 de Total Play y en el 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV y en YouTube a través de Vázquez Handal Oficial. Esta tarde me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mauricio Hernández. Gracias. Bienvenido, Mauricio. Buenas Felipe tardes. Gaitán. Buenas tardes. Frida Gómez, que acaba de escribir que la volvieron a secuestrar en la Cámara de Diputados para no variar respecto de lo que hablábamos el otro día de lo de los taxistas, ¿no? En esta ciudad cualquiera puede secuestrar una instalación y no pasa nada. Pero bueno, hablando de los temas polémicos, obviamente hoy el que tiene más relevancia es esta consulta que se realiza el domingo pasado en Baja California, organizada por algunos diputados de Morena, que hay que decirlo, no el Congreso del Estado. Una consulta de participación más, pues es que no se le puede llamar democrática, es ni participativa, es plebiscitaria, yo creo, ¿no? Donde, para que usted se dé cuenta, nada más se dé una idea, en la elección a gobernador hubieron 5,000 casillas. Gracias. En esta ocasión hubieron 250 mesas. ¿Y por qué digo mesas? Porque no había tinta indeleble, no había padrón, no había un funcionario responsable. Y hay un reporte, porque obviamente las encuestas indican, las de salida, que sí, que el 80% está a favor de que el señor Boni ya se quede 5 años. Gente que votaba hasta 5 o 6 veces. Pero es que, como no hay control, o sea, el embute, qué carrusel, ¿no? Aquí el asunto es que esto es ilegal, no es vinculante, pero a mí lo que me preocupa, y es lo que voy a debatir con Mauricio y con Felipe hoy, es el peligro que representa este experimento si se logra dar. Si por alguna razón la Suprema Corte de Justicia, cuando se haga la apelación correspondiente, si esto se decreta y se hace la apelación correspondiente, autoriza que el señor Bonilla gobierne un día más de lo que la gente eligió, no quiero sonar fatalista, pero esto sería el principio del fin de la democracia en este país, y de ese tamaño es el riesgo. Lo comentaba yo ayer y lo discutía ahorita con Felipe antes de entrar al aire, el concepto de tiranía que tenían los romanos cuando eligen a Julio César cónsul, que es el equivalente a lo que sería un presidente de la República, y él decide promoverse para ser tirano por 10 años, porque la connotación en el tiempo era llamarse tirano, pero desde el punto de vista de los romanos, la palabra tirano no era mala como hoy en nuestros días. O sea, no estamos hablando de Hitler ni de Stalin. Cuando estoy diciendo que si lo de Bonilla pasa, sí vamos en camino a una tiranía, me refiero a la peor acepción posible de la palabra. Empiezo contigo, Felipe. Bueno, tenemos esta consulta que no llega ni siquiera al 2% del padrón electoral del estado de Baja California. Como tú dices, la parte logística ni siquiera es una consulta en estricto sentido de la palabra, ni siquiera plebiscito, ni siquiera una consulta. Es simplemente una opinión que muchos estuvieron ahí emitiendo y que lo hicieron varias veces. Pero también, sobre todo, vamos al fondo del asunto, el tema de 2 años o 5 años. En principio se le eligió al gobernador ahora Bonilla, por 2 años, sí, y señor, no se vale cambiar la ley posteriormente. En todo caso, si cambian la ley sería para el siguiente gobernador, no para claro. Pero eso habla de un dejo en el cual este dejo entrevé un tema de permanencia política. Es el laboratorio Baja California. Pero no solo de Jaime Bonilla. No, Jaime Bonilla es el experimento, digamos, sería como el experimento de laboratorio para ver si se introduce en otros tiempos y en otros lugares. ¿Sí? Esto me recuerda, y tanto que le gusta a nuestro presidente hablar del salinato y hablar de Salinas, recuerdo que en Baja California el primer experimento de una transición política fue con Rufo Appel. Sí, ahí fue. Y en Baja California, por las condiciones propias del estado, poca población dispersa y demás, podía tener este experimento de una transición política con el cual el PAN entra al poder.
Y estoy hablando en similitudes en términos de laboratorio de un experimento que tienen en Baja California. Sí. En este caso, este es un experimento que a todas luces es ilegal, es ilegítimo. Y la descalificación, también la posición... Imagínate que empiezas a tener una corte a modo. Una corte donde si los ministros no votan a favor, los corren y aprueban esto. No, eso ya te habla de un experimento. Recordemos que el presidente... Es un entramado, ¿no? Y otro más. Creo que solamente sea así como un experimento. Esto ya está diseñado. No, yo me refiero a experimento a que Baja California, dependiendo cómo resulta, ceteris paribus, entonces vamos a hacer el siguiente experimento, ¿no? O lo vamos a llevar a nivel nacional. A mí también lo que me preocupa es que el gobernador Bonilla tuvo una actitud de desprecio para aquellos que decían, ellos pueden hacer otras cosas. Esa actitud de desprecio lo vamos a ver en diferentes ámbitos. La hemos visto en Veracruz, la hemos visto en Morelos, la hemos visto en diferentes ámbitos. Me preocupa de fondo porque es ilegal, me preocupa de forma porque ni siquiera están respetando las reglas ni las formas, y me preocupa porque este experimento ya lo vimos en el Salinato, que tanto le gusta a nuestro presidente, parece que se intenta mimetizar o intenta hacer el espejo de eso que fue en 1989. Mauricio. 4 aspectos sobre este asunto, un asunto realmente lamentable. Ni siquiera llega a plebiscito, no, es realmente el ejercicio del laboratorio, coincido, de un modelo autoritario de poder. Pero un autoritarismo mucho más maquiavélico del que hubiéramos imaginado, porque por un lado se simula desde la presidencia, ya voy a decir de Los Pinos, pero desde el Palacio Nacional, que estamos en un mundo democrático y que el corte de este gobierno es democrático, cuando las prácticas no solo nos refieren a las peores épocas de los dinosaurios priistas, sino además donde estamos viendo... Perdón que te interrumpa, ahorita continúas. Nada más que yo decía el otro día que los dinosaurios priistas eran hipócritamente correctos, porque tenían el poder para hacer estas cosas y no las hacían. Bueno, en efecto, aquí estamos empachados, había un límite, estamos empachados de poder. Tenemos otro aspecto, el aspecto social. Estamos permitiendo, estamos generando, estas actitudes se generan a la sociedad la falsa creencia de que están haciendo las cosas bien. Y eso es muy grave. Ya lo tuvimos con el aeropuerto, ya lo tuvimos con los 3 proyectos más importantes del gobierno. Ahora lo tenemos con algo más delicado, que es violar flagrantemente la Constitución en cuanto al mandato estatal. Pero yo no lo veo como hechos aislados, yo lo veo como una suma. Por supuesto. Por supuesto, ahora estamos nada más dando el siguiente paso. También tenemos que verlo, creo yo, desde el proceso interno que está teniendo Morena para sustituir a la nueva presidencia. ¿Quién va a seguir a la señora Citlali, a la señora Polevsky? ¿Quién va a seguir? Porque necesitan a alguien con ese liderazgo, con esas agallas, con ese sinsentido, diría yo, del que... Y aquí difiere un poco de ti, Felipe, del que ya lo tenemos mucho en Los Pinos, porque todo pasa bien. Aunque parezca que no, todo está sucediendo bien. Por la mayoría legislativa. Entonces, ahora tenemos también un estado, un futuro gobernador que dice, pues donde dice 2, que se lean 5. Y pueden ser. Y si va a ser 2, 3, 4, 5 gobernadores, al rato tenemos pues a un presidente de la República, en donde el 6 no le gusta, le gustan a lo mejor 12 o le gustan 18. Yo no me recuerdo en el caso del presidente que siempre desde que fue jefe de gobierno decía, mírame por muerto y hasta les firmo, y después resulta que sí llega y es obsesivo con la parte de la presidencia. En este caso, el presidente ha firmado una carta que no va a buscar la reelección y todo lo demás. Podemos creerle o no, puede ser que sea Morena o no, pero este tipo de actitudes, este tipo de señales nos deja ver. Yo parto de un análisis, aparte del jurídico, del análisis político práctico. Un poco a tu punto. Acuérdate que dicen que hierba mala nunca muere. Y estos parece que van para... Parto de la base de la política práctica de que el presidente, aquí ya ustedes lo señalaron, ha sido discreto en este tema porque asume que es un asunto del Congreso del Estado de Baja California. Pero es el garante del Estado mexicano. Es el jefe de Morena, es el jefe de Bonilla. Le marcas por el teléfono y le dices, no hagas esto. Es el jefe de Estado y su principal mandato es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, pero es que esto no es una omisión. No, esto es deliberado. Y creo que si nosotros vemos el acto muy lamentable del ministro presidente la semana pasada haciendo unas declaraciones cuando nunca el presidente de la Corte había salido. Nunca había aparecido. A dar explicaciones cuando el Poder Judicial no debe de dar explicaciones. Debe mantenerse. Y a justificarse. Pues ahora lo que sí se teme
es que resulte una resolución muy especial de parte de la Corte, en donde digan, pues parece que nosotros también leemos 5. Sería desagradable, sería muy triste y nos plantearía en el escenario. Cuando la difunta Marta Erika Alonso era gobernadora de Puebla, el presidente no fue nunca a Puebla. El breve tiempo que ella fue mandataria. Nunca fue, porque dijo que había que ser prudente, que las cosas legalmente no habían sucedido. Y fue a Tijuana antes de la consulta. Y eso no es una casualidad. Es su campaña. Ahí no hubo prudencia. No, ahí fue a hacer campaña y sobre todo el mensaje político que, insisto, y aquí lo hemos dicho muchas veces, Andrés Manuel López Obrador no hace nada que no esté calculado, diseñado y pensado. En ese sentido, él es político de los pies a la cabeza. Fue a darle un espaldarazo a Bonilla. Y si ustedes se fijan en tema de esta cuestión que siempre hemos criticado, la superioridad moral, el portador de los valores supremos, lo tiene Morena y lo podemos ver en la pregunta que se hizo en la consulta, en la disque consulta. La pregunta, ¿usted está de acuerdo que se prolongue 5 años o que sea el mandato de 5 años por el desarrollo de Baja California? ¿Quién te va a decir que no? Claro. O sea, el desarrollo es Bonilla, el desarrollo, entonces dale 5 años. ¿Usted quiere ser más rico? Sí. Sí, o sea, la respuesta es obvia. ¿Quiere estar mejor? A ver, el señor Bonilla no es ningún dechado de virtudes. Aquí incluso en alguna ocasión Jaime Gutiérrez, otro colaborador nuestro, nos contó cuando hace 10, 15 años era dueño y presidente de un equipo de béisbol de la Liga Mexicana. Y cómo fue descubierto sobornando a los umpires. Y eso provocó la expulsión del equipo de la Liga Mexicana. O sea, ese es Jaime Bonilla, a quien nosotros aquí un poco en Sorna hemos comparado con este personaje entrañable de Varguitas de la película La Ley de Herodes, cuando cambia la Constitución, ¿no? O sea, aquí el problema, insisto, es que no estamos hablando de Jaime Bonilla. Esta es una estrategia del Estado mexicano, vía el régimen de Morena. Más bien el régimen, no del Estado. De la administración, de la actual administración. Bueno, pero es que a lo mejor ahí omití o no fui específico a decir si la Corte le entra, no, ya, ahí sí es el Estado mexicano en pleno. Tendremos un problema y más desafortunado todavía escuchar ayer en la tarde a la secretaria de Estado, una secretaria de Estado que si se espantaba de los daños colaterales del presidente Calderón, pues ella lo superó porque fue lo de Veracruz, cambiando un poco el tema, pero para que veamos qué perdidos estamos, lo de Michoacán, pues fue simplemente una circunstancia, entonces ya no vivimos bajo los daños colaterales, sino la circunstancia, y probablemente esto también vaya a ser otra circunstancia. Bueno, es que como dice Felipe, esta supremacía moral que autoasumen, porque nadie se las ha otorgado, ganaron la presidencia de la República, no ganaron esa supremacía moral, los convierte en arrogantes. Y lo gran paradójico es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue ministra y conoce bien la ley y no ha emitido más que decir es ilegal, pero hasta ahí como una opinión que tú y yo podemos dar. Claro. No hay una intervención de la secretaria de Gobernación. Pero por lo menos algo dijo. Pero no basta. ¿El presidente? No ha hecho nada. Pero ¿le bastará a una de las familias que le digan es una circunstancia? Yo pregunto. No. Por supuesto que no. Además, en la connotación, a raíz también de este informe de seguridad que presentó el presidente, donde habló del punto de inflexión, a raíz de la valoración en números y de la perspectiva que tienes a 10 meses de gobierno, siendo la primera oferta o la oferta más importante de campaña, pues como dice Durazo, nada que celebrar, ¿eh? Nada que festejar, ¿no? No, ni siquiera nada que dar de cuentas, porque ellos prometieron que en cuanto llegaran bajarían los índices y esto no ha bajado. Ni en números ni en percepción. Ni en percepción, aunque ellos tengan otras cifras. Sí, nada más que en percepción podemos disentir los tres, ¿no? Claro. Yo me puedo imaginar una cosa, tú otra, tú otra. Pero hay criterios objetivos. Los números son los números. Y los números que ellos pusieron no reflejan lo que ponen. Eso es un fracaso. Y además, si hacemos un análisis ahorita, regresando al tema de la seguridad, cuando el presidente dice, lo voy a acusar con las mamás, los abuelitos, lo podemos tomar en cierta forma en broma, en sorna, pero tiene un sentido político. ¿Qué es lo que pasa? Él dice, yo del Estado mexicano voy a colocar al padre y a la madre que castigue al niño malcriado. Yo no soy el Estado mexicano, yo soy el padre que va a castigar y va a ordenar esta sociedad. No soy el Estado, soy el padre que va supremacía moral, ¿sí? Igual a arrogancia y a soberbia. Por eso no es tan obvio decir padres, abuelitos y demás. No, tiene esta connotación. Todo es una estrategia. Bueno, nosotros vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato a Zona Pública.